A ver cómo sale la cosa, ¿no? Bueno, retomamos la actividad de nuestro video podcast. Creo que este es nuestro quinto video podcast en la clínica nueva. Hemos tenido una temporada un poco más paradita porque hemos estado de mudanza y con la obra, en fin, no nos ha dado tiempo a mucho más. Pero bueno, retomamos esta actividad hoy con Lucía, nuestra psicóloga, y vamos a hablar de una cosa que yo también he pasado bastante durante estos meses con la gestión de este nuevo centro, que ya muchos conocéis, que es la ansiedad. Y hablando con Lucía, ya hemos hablado varias veces de este tema y estaba hablando con ella, ¿no? De cómo combatimos la ansiedad, ¿no? Y me dice, ya, la ansiedad no se combate, la ansiedad se gestiona, ¿no? Que es una cosa que muchas veces caemos en ese error. Pero bueno, vamos a hablar de muchos grupos poblacionales, ¿no? Porque al final la ansiedad es algo que tenemos que gestionar o que deberíamos intentar gestionar todo. Pero nosotros en consulta aquí vemos muchas veces, sobre todo de pacientes que tenemos, ¿no? Como músicos, deportistas, opositores, que hay mucha gente que oposita no solamente a policía, bomberos, sino también oposiciones de maestros en ayuntamientos, ¿no? Cómo esa ansiedad al final se apodera, sobre todo en la época o en los momentos más cercanos a exámenes, a pruebas físicas. Y muchas veces eso hace también que la persona pues falle en los últimos momentos, ¿no? De antes de presentarse a las pruebas. Entonces, Lucía, bueno, bienvenida. Cuéntanos un poco cómo nos afecta esta ansiedad, ¿no? Pues la ansiedad, como bien ha dicho José, tenemos el error de pensar que tenemos que luchar contra ella, que tenemos que combatirla o que simplemente es mala para nuestras vidas, pero nada que ver. Le tenemos que dar las gracias a que la ansiedad está en nuestras vidas porque es la que nos hace que hoy en día sigamos aquí vivos. Lo malo es cuando esa ansiedad se vuelve disfuncional o nos condiciona en nuestro día a día. Al fin y al cabo, porque todos nuestros pensamientos, muchas veces tenemos la tendencia a pensar siempre que nos va a pasar lo peor, o que cuando nos preparamos ese examen, y si me quedo en blanco, y si no me acuerdo de esta pregunta, o no me he preparado lo suficiente, ya se empieza a juntar con otras emociones como la culpabilidad, y todo ello retroalimenta a esa ansiedad y a que no podamos rendir en el momento que nos toca. Esta cosa, eso es porque tenemos ese ambiente tan catastrofista, ¿no? Es algo que muchas veces podemos pensar que somos nosotros, que somos unos paranoicos. Yo muchas veces me paro a pensar, digo, ¿yo por qué pienso estas cosas, no? Que eso es algo común que nos pasa a todos. Sí, es algo común que nos pasa a todos, ya que nuestro cerebro, su función es hacernos sobrevivir. Entonces, para ello, siempre se va a imaginar todos los escenarios catastróficos posibles. Se adelanta todo. Vale. Entonces se piensa que el peor escenario que nos pueda pasar es esa la realidad, cuando verdaderamente no es así. Uy, ha habido un fallo técnico. Bueno, en plan de, bueno, ya estamos aquí. Ha vuelto la luz, sí, esto lo vamos a publicar. Bueno, retomamos. Sí, retomamos. Pues lo que iba diciendo, que al final todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro está continuamente preparado para tener esa supervivencia, pero claro, actualmente vivimos afortunadamente en una sociedad que no nos tenemos que preocupar porque nos coman los leones, como yo digo. Entonces siempre me gusta hacer el símil de que la ansiedad es como ese detector de humo. Cuando hay fuego viene genial, pero cuando hay un simple vapor de agua por ducharnos con agua caliente, hay que tener cuidado. Por eso siempre digo que la finalidad de nuestra ansiedad es acompañarla y saber escucharla para ver qué verdaderamente nos quiere decir y comunicar, hacerle caso y gestionarla para poder tener una mejor calidad de vida, al fin y al cabo. Todos los días lo vemos en nuestros pacientes, tanto de fisioterapeuta como en psicología, como los opositores. Por ejemplo, los músicos, como toda esta ansiedad se les refleja tanto de manera mental como fisiológica, porque un pensamiento catastrófico, como el decir, es que me voy a subir al escenario y me voy a quedar en blanco, se le forma una contracción en la espalda. Eso nuestro compañero José, que lo ha tratado, os lo puede decir. Y todo esto deriva de ese componente tanto mente como cuerpo.
Eso es lo que te iba a preguntar, cómo nos afecta, ¿no? Porque yo lo que veo principalmente en consulta es, bueno, cómo se manifiesta a través del cuerpo, muchas veces con tensiones, con las contracturas, eh, posiciones muchas veces de defensa, ¿no? Que suelen ser estas de aquí o aquí, como son posiciones de defensa que tiene el propio cuerpo, pero luego también a nivel mental o incluso de descanso, ¿no? Porque nos puede afectar también incluso al descanso, que descansemos peor, eso nos puede aumentar el cortisol también, se pueden seguir manteniendo, por ejemplo, respuestas inflamatorias en el caso de que haya alguna lesión que implica una inflamación. El hecho de tampoco de no descansar bien nos puede alterar la fase de reparación. Nosotros cuando dormimos, la fase REM es la fase en la que nosotros nos reparamos a nivel celular. Eso también se inhibe, ¿no? Sí, quería hacer hincapié en lo que ha dicho nuestro compañero José, sobre todo en la posición cuando estamos echados hacia adelante. Eso inconscientemente nuestro cerebro lo interpreta como que estamos vulnerables, porque si no lo tuviésemos estaríamos con los hombros echados hacia atrás. Entonces le estamos retroalimentando a nuestra cabeza de que no estamos en una situación de seguridad. Al fin y al cabo, esto genera un aumento de cortisol, el cortisol genera un aumento de la inflamación y por lo tanto esto se traduce a que no vamos a poder descansar bien porque hasta durmiendo nuestro cuerpo se piensa que tenemos que estar en alerta. Entonces, como vemos, es el círculo vicioso del que nos cuesta salir. ¿Y esto cómo se gestiona? Porque claro, es muy fácil. Yo muchas veces antes lo pensaba, digo, muchas veces es muy fácil sobre el papel, la teoría, ¿no? Pero ¿esto cómo se gestiona? ¿Cómo una persona puede llegar a controlar la ansiedad? ¿Eso se puede hacer? Sí, es lo que yo digo. Al final no es controlarla, combatirla, es el gestionarla. Al final con pequeños detalles en nuestro día a día y cambiando hábitos pequeños, podemos conseguir el gestionarla y el llevarla de una manera bastante más funcional. Como por ejemplo, no retroalimentar esos pensamientos catastróficos cada vez que nos venga esa típica frase de ¿y si me pasa esto? Desecharla continuamente, no darle esa importancia, tener una respiración mucho más diafragmática. Por ejemplo, si os fijáis en un momento que tengáis un pico de ansiedad, vuestra respiración se volverá superficial. Tiramos mucho desde el cuello. Exactamente, entonces pequeños detalles como fijarnos en la respiración, ser conscientes de nuestros pensamientos, porque ya os digo que la mayoría de veces no somos conscientes, y darnos la oportunidad de escucharnos qué nos quiere decir nuestro cuerpo, nos ayuda ya a que toda esa ansiedad se relaje un poco, porque al fin y al cabo la ansiedad es una llamada de atención a nuestro cuerpo porque no lo estamos escuchando. Entonces, pararnos a escucharnos qué es lo que nos quiere decir y si lo que nos dice corresponde con la realidad, para darle o no esa importancia entre muchas más herramientas y muchas más técnicas que depende de la persona y de su contexto, le vendrá bien de una manera o de otra. Que para eso estamos aquí. Para eso están los psicólogos, principalmente. Y sobre todo yo creo que es muy importante, o sea, que no se cronifique, ¿no? Que no se alargue en el tiempo. Y también quiero decir cronifique porque muchas veces confundimos la palabra cronicidad con que no tiene solución. Crónico significa que lleva mucho tiempo con nosotros y es verdad que cuando algo se cronifica en el tiempo, pues luego la solución también es más costosa en tiempo y en constancia, en ejercicios, ¿no? Entonces, sobre todo, cogerlo a tiempo. Exacto. Al fin y al cabo, el dolor crónico, por ejemplo, también tiene que ver mucho del tema psicológico. Es lo que dice nuestro compañero José. Crónico quiere decir mucho tiempo, no que no sea irreparable o que no tenga solución. Entonces, mientras antes sepamos gestionar nuestras emociones y en este caso la ansiedad, nuestra calidad de vida irá infinitamente mejor. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos material todavía por hablar. Hay muchas cosas que nos gustaría seguir hablando con vosotros. Este vídeo lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, aunque sacaremos cositas como siempre para las redes sociales, pero recordaros que aquí también en YouTube podéis hacernos preguntas, las leeremos y en los próximos vídeos pues podemos dar solución a vuestras preguntas. Hablaremos más en profundidad de deportistas, músicos. Además Lucía es músico también, ella toca violín y sabe también perfectamente de lo que habla y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Saludos.